bendecidos y muy buenas noches. Un saludo cordial a todos nuestros queridos hermanos que están con nosotros nuevamente. En esta noche cerramos la segunda carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, y vamos a cerrar con el capítulo 12 y 13. Si usted trajo su marcador, su lápiz, su papel, su cuaderno, prepárese porque la clase de hoy es una clase bastante interesante. Esta segunda carta, el apóstol nos habla de ciertas experiencias místicas que él tuvo y ni Pablo mismo sabía exactamente cómo habían ocurrido esas experiencias que tuvo, que eran unas experiencias, decimos místicas porque el Espíritu Santo es místico. La vida del Espíritu es una vida mística. Hay gente que dice, no, yo no me quiero poner religioso, yo no me quiero poner así. Usted mire, no es de religión. Cuando usted habla de las cosas del Espíritu, el Espíritu es místico. Y es obvio que para discernir las cosas del Espíritu, pues usted tiene que estar en el Espíritu, ¿no? Pues el apóstol Pablo tuvo una experiencia y él no sabe explicarnos exactamente si fue en el cuerpo, si fuera del cuerpo. Y en realidad lo que a Pablo le sucedió fue que sufrió uno de los muchos éxtasis, diga éxtasis, que a muchas personas le han pasado en la Escritura, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo. Estas cosas pasaron, ¿no? Aún en nuestros días todavía siguen pasando. Usted puede caer en un trance, en un éxtasis, y de momento ahí usted puede tener una experiencia mística donde Dios puede revelarle algo a usted. Todavía Dios se revela. Hay personas que piensan que hemos llegado a una edad fría, donde todo se razona, donde hay una cristiandad cerebral, que todo se explica con unos términos filosóficos. No, Dios es espíritu. La Biblia dice que Él es espíritu y que las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Y cuando tú sientes el Espíritu de Dios en tu vida, el Espíritu tiene la capacidad para traer experiencias sobrenaturales a tu vida, que pueden cambiar tu forma de mirar las cosas, la forma de ver la vida, etcétera, ¿no? Ahí en la portada tenemos a un señor que siempre decimos que es Pablo, porque Pablo era uno de los pocos apóstoles que siempre se pasaba escribiendo y escribiendo y educando a la iglesia de Jesucristo, escribiendo. Pablo, cuando tuvo este éxtasis o esta experiencia sobrenatural, él simplemente lo que dice, Dios lo sabe. Yo no sé si fue en el cuerpo, yo no sé si fue fuera del cuerpo, Dios lo sabe, dice él. Pero fue algo tan real. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Hay veces que hay experiencias en su vida que a veces son tan reales que usted quiere decir que fue físicamente. Porque físico es lo que nosotros conocemos que es más real para nosotros. Sin embargo, mire, las ciencias ocultas, hasta las ciencias ocultas enseñan que usted está viendo el 10% de lo que en realidad es. La vida del espíritu es mucho más amplia que la vida física. En el espíritu usted puede ver cosas que usted sencillamente no las puede explicar físicamente, porque en el espíritu hay más amplitud. El espíritu es esa dimensión que se conoce como la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión no hay espacio, no hay sonido, no hay cosas físicas, no hay sentidos físicos. En la tercera es que existe el tiempo y existe todo eso, pero en la cuarta dimensión, que es la dimensión del espíritu, ahí no hay nada de eso. Entonces muchas personas piensan que Pablo fue al paraíso. Y entonces piensan que lo llevaron en el cuerpo. Y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en la noche de hoy. En su panfleto, vamos a la parte interior. Y la semana pasada habíamos dicho que Pablo terminó la segunda carta de Corintios ya en sus capítulos finales, el 10 y el 11, defendiendo su apostolado. Pablo terminó aclarando acerca de su apostolado, haciendo unos reclamos acerca de todo el conocimiento que él impartió a una iglesia como la iglesia de los Corintios. Y se vio en la obligación de defender su apostolado porque había muchos que estaban diciendo que él andaba según la carne, que él era un carnal, que él se aprovechaba de la gente. ¿Cuántas cosas no se dice a veces de los hombres de Dios, no? Entonces,
al ocurrir todas estas cosas, él defendió su apostolado, él defendió su integridad como hombre, como siervo de Jesucristo, y también les recordó a los corintios que ellos podrían tener miles de años, pero a ellos quien los parió, espiritualmente hablando, el que los engendró en el Evangelio, había sido Pablo, ¿verdad? Ahora hoy en el capítulo 12, cuando comencemos esta lectura, partimos de esa premisa. Todavía el apóstol está dando claridad a su apostolado, el apóstol está dando claridad a su trabajo ministerial con la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pablo estuvo estacionado en Corinto 18 meses trabajando con esta gente, y después en estas cartas continuó. La primera carta, pues ya todos sabemos que fue una carta donde él tuvo que resolver muchas situaciones, pero en la segunda él fue un poquito más misericordioso, fue más llevadero, más pasivo, etcétera, ¿no? Ahora, cuando él abre el capítulo 12 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré. Aquí dos cosas importantes, que aquí es donde comenzamos esta revelación. Vendré, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Cuando usted ve esto, Pablo está hablando de gloriarse, está hablando de que posiblemente él tenía cosas que comunicar que iban a hacerlo ver como una persona súper espiritual. Porque mira, cuando tú tienes una experiencia mística con Dios, de momento tú te sientes, si Dios a ti se te revela o te habla o tienes una experiencia fuerte con el Señor, tú te sientes como que tú estás por encima, ¿sí? De momento, oye, Dios me habló, Dios tuvo algo que ver conmigo, y ahí tú te sientes fortalecido, ¿no? Pues Pablo en este momento dice: no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Luego dice: conozco a un hombre en Cristo que hace, ¿cuántos años? Fíjate, ahora él comienza a dar una información donde él registra ciertos plazos de tiempo, ¿ok? Yo quiero pintarte una fotografía más o menos de la edad en la que Pablo estaba prácticamente para ese tiempo. Si cuando tú lees en el libro de los Hechos, cuando apedrearon a Esteban, la Biblia dice que cuando le quitaron las vestiduras a Esteban para apedrearlo, pusieron las vestiduras en los brazos de un joven que se llamaba Saulo. Todos lo hemos leído, ¿verdad? De un joven que se llamaba Saulo. Entonces, en la costumbre hebrea, un joven era una persona como de unos 30 años. Cuando Jesús comenzó su ministerio, él comenzó su ministerio a esa edad exacta de ese plazo de tiempo donde a la persona se le considera joven. A los niños judíos le hacen el bar mitzvah a los 12 años, ¿verdad? A los 12 años se le hace un reconocimiento como ya una persona capaz de hacer decisiones bastante adultas, ¿no? Por eso era que Jesús estaba en el templo a los 12 años discutiendo y hablando de las Escrituras con los escribas, y los escribas se maravillaban de él. Pero a los 30 ya él comienza su ministerio. Pues cuando se habla de Pablo que tenía posiblemente, y esto obviamente hay exégetas que están de acuerdo, hay exégetas que no, pero se suponía que tenía unos 30 años más o menos. La Biblia le llama un joven llamado Saulo, ¿verdad? Ahora, después de eso, ustedes saben que de la muerte de Jesús para acá comienza el calendario romano, ¿no? Empieza a contar del año 1 para acá. Todos entendemos eso. Desde la muerte de Jesucristo y la resurrección para acá, eso es lo que se conoce como el siglo I. Por eso cuando estamos estudiando estas cartas paulinas, nosotros estamos hablando y decimos, ok, la carta de Pablo se escribió cerca del año, la de los Corintios, 56, 57, 58, ¿verdad? Si Pablo aquí en 2 de Corintios le está diciendo a ellos que él conoce un hombre que hace 14 años y esa carta se está escribiendo en el año 57, ¿ok? Estamos hablando entonces
Pablo, cuando le escribe una de las últimas cartas a Timoteo, ¿se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo, ya yo estoy viejo? No le dijo estoy cansado, pero yo me imagino que estaba cansado. Ya yo estoy viejo, ya yo estoy para ser entregado, le dijo. Se piensa que posiblemente Pablo tenía, Nerio, estamos hablando de unos 84, ¿verdad? 84 años más o menos. Usted le resta 14 a 84 y estamos hablando como unos 70 años. ¿Ok? De esa edad es que aquí Pablo está hablando que conoce un hombre que hace 14 años. ¿Ven el punto? Ya Pablo había caminado bastante con el Evangelio. Ya Pablo había tenido bastantes revelaciones, había tenido bastantes encuentros, había aprendido bastante de lo que era el cumplimiento de las Escrituras. Recuerden, Pablo era un erudito en la palabra. Pablo era conocedor de la ley más que cualquiera. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Pablo era más celoso de las tradiciones que sus mismos padres. Pablo aventajaba a muchos de sus contemporáneos y era más celoso por las costumbres. O sea que era un hombre que tenía unas credenciales y un pedigrí de información y de educación en cuanto a la ley, que era algo impresionante. Si tú te sentabas a hablar con Pablo, tú tenías que tener los pantalones bien puestos, porque él te iba a cuestionar y te iba a meter espadas por todos lados hasta que te sacara lo que tú querías decir. Y Pablo discutía con la gente que eran capaces de traer esta información. Y entonces aquí, cuando él habla de esta experiencia, estamos hablando de una experiencia mística. Ahora, sigue el verso 3 y dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. ¿Y qué dice después? Dice, Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú miras una experiencia como esa, lo que el apóstol está diciendo fue que fue algo que posiblemente fue tan real que él no sabe exactamente cómo fue que ocurrió. ¿Ok? Ahora, vamos al verso 4. Dice, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó. Diga, oyó. Fíjense, vaya pensando en esto y vaya poniendo atención a estos detalles, porque aquí el apóstol está hablando. Yo tengo agua aquí, yo tengo aquí, no te preocupes. No me va a pasar lo que me pasó el otro día, tranquilo. Ahí está. Entonces, el apóstol cuando habla de esta experiencia, el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lo primero que tenemos que analizar aquí es que las cosas que se hablan en el paraíso son cosas tan altas, tan sublimes, tan inefables, que sencillamente no le cruza por la mente humana al hombre. Hay un pasaje que no sé si ustedes recuerdan cuando decía cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y obviamente hay algunas de ellas que Dios te deja comprenderlas, pero hay otras que sencillamente no tiene lugar que tú sepas nada de eso ahora mismo porque tú no vas a entender. Yo pienso que cuando el apóstol Pablo habla aquí de que oyó, no dice que vio, dice oyó cosas del paraíso. Estamos hablando ahora estrictamente del paraíso. Lo que oyó era inefable, no le es dado al hombre expresar, dice. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo. Entonces dice después, verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino, ¿en dónde? En mis debilidades. Ahora Pablo comienza a explicar por qué él no puede gloriarse de lo que le sucedió. Fíjate, porque tal parece que físicamente nosotros no podemos gloriarnos de nada. Usted y yo físicamente no tenemos nada de qué gloriarnos.
La Biblia dice que deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu. A la carne usted no le debe nada. Lo único que usted le debe a la carne es todos los malos ratos que la carne los hace pasar a usted. Las enfermedades, los bochornos, las vergüenzas, todas las cosas que nos ocurren a veces en carne, eso es lo único que nosotros le debemos a la carne. Por eso, deudores somos al Espíritu, pero no a la carne, ¿verdad? Entonces en el verso 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Fíjate, hay veces, yo no sé si usted se ha tropezado con gente que siempre están viendo visiones. Y hay gente que siempre están viendo cosas. Y cada vez que usted habla con ellos, ellos vieron otra cosa. Oh, anoche yo vi esto. Y el mes pasado yo vi esto. Y yo vi esto. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber sido cierto. Puede haber sido cierto. El problema es que cuando ya usted ve que fulano vio y vio y vio, usted empieza a cansarse de lo mucho que está viendo fulano. ¿Sí o no? Porque cae mal. Te voy a decir por qué cae mal. Cae mal porque tú y yo no lo hemos visto. Ese es el problema. Porque mira, yo te puedo asegurar que si tú y yo hubiéramos visto lo que vio fulano, oh no, estaríamos gozosos los tres o los cuatro. Porque también nosotros lo vimos. Entonces cuando una persona tiene todas esas experiencias místicas a veces, tú te sientes como carnal. Tú te sientes como que a ti Dios no te habla. Dios le habla a fulano. Oye, mira cómo Dios se le revela a fulano. Y a mí Dios nunca me dice nada. ¿Usted no se ha sentido así cuando usted se para al lado de un súper espiritual? De esos ultras espirituales que ven todo, hasta en la sopa ven de todo. Hay veces que yo en Facebook miro y todo es Photoshop, ¿oyó? Todo es Photoshop, una nube que se ve al Señor así bien lindo y pintado y es Photoshop que lo cogen y con el Photoshop ahora usted puede hacer cualquier cosa. Puede poner un ángel, dos ángeles, puede poner a Dios hablándole a usted. Usted puede hacer 20,000 millones de inventos, ¿no? Pero entonces por eso es que Pablo dice, yo no quiero hablar de estas cosas para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Sin embargo, fíjese que Pablo, en cuanto a la carne, no tenía mucho de qué gloriarse. Porque él andaba con unos problemas encima, que vamos a ver esos problemas ahora. Mira el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Para que no me enaltezca sobremanera. Mira el verso 8. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese mensajero, ese problema que él tenía, ¿verdad? Y mira lo que dice el verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, después de haber pedido 3 veces y no recibió respuesta, pues entonces, ahora por tanto, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Ahora, oye bien esto, cuando tú tienes una experiencia mística donde tú experimentas un éxtasis o una experiencia donde Dios te revela cosas, mira, lo más poderoso que Dios puede revelarte a ti es acerca de tus debilidades. Dios puede mostrarte a ti de la patita que tú cojeas. Y Dios comienza a dejarte, a enseñarte y a dejarte ver como tú eres. Y cuando tú comienzas a ver eso, pero que es Dios el que te deja ver eso, de momento como que tú caes en cuenta y tú dices, wow, qué descubrimiento.
Yo no creo que hay cosas que usted pueda descubrir que sean cosas que tú sabes que eres un peligro para ti mismo y para los demás. Y que cuando Dios te deja ver esas cosas, de momento ahora, Dios te da una fortaleza para tú decir, tengo que tener cuidado con esto. Porque Dios me ha dejado ver quién soy en esto. Y mira, cuando tú empiezas a descubrir esas cosas, ¿sabes lo que se llama eso? Eso se llama crecimiento. Diga, crecimiento. Eso se llama desarrollo. Eso se llama cuando Dios comienza a enseñarte a conocerte y a ver lo peligroso que tú eres para tú mismo y para la sociedad. Que de momento ahora tú te das cuenta y tú dices, tengo que tener cuidado con esto. Y cuando te pasa eso, mira, tú eres la persona más bienaventurada, porque ahí de momento ahora tú comienzas a comprender cosas de tu carne que tú no sabías. Y Dios comienza a impartirte crecimiento. Empieza a impartirte un desarrollo que te ayuda a ser una mejor persona, a agradar a Dios mejor, a agradar a los demás mejor, a tratar mucho mejor con los demás, porque Dios te ha dejado conocerte y verte como tú eres. Hay gente que no se descubren ellos mismos. Hay gente que no tienen absolutamente ni una queja de ellos mismos. No, yo soy la última psicóloga. No, pero si yo soy el regalo a la humanidad. Hay gente que piensan así. Pero cuando Dios comienza a dejarte ver, mira, ten cuidado con esto, que el problema tuyo es este. Y Dios comienza a comunicarte esas cosas y de momento tú empiezas a mirarlo y dices, déjame cuidarme con esto. Empiezas a cuidarte de tal forma que ahora de momento los hermanos empiezan a ver y dicen, oye, qué tremendo es el hermano fulano o la hermana fulana. Mira el cuidado que tiene con esto y con aquello. Mira lo cuidadosa que es en esto, lo cuidadoso que es en esto. Y total, es que Dios te enseñó de la patita que tú cogeas. Dios te enseñó. Hay veces que Dios te manda hasta un aguijón. Te manda un fuetazo para que tú mantengas la cuestión tranquila y no te vayas a espumear para arriba. Porque fíjate, cuando Dios te da dones, junto con los dones, Dios te dice que tiene que darte responsabilidad. Y con el gran don viene la gran responsabilidad. Hay personas que piensan que dirigir en una asamblea pues es algo bien glorioso. Y lo es, pero juntamente con esa dirección de que eres una figura pública, también viene la responsabilidad de que tienes que cuidarte. Entonces tú no puedes andar como anda cualquier persona por ahí, porque ahora tú eres una figura pública. Ahora todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, de momento lo está viendo un montón de gente. Y entonces si te conviertes en un mal ejemplo, ¿qué pasa? Médico, cúrate a ti mismo. Entonces yo veo a Pablo aquí, que Pablo está comunicando esto de una forma tan y tan tremenda. Mira el verso 11, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aquí está hablando de Pedro, de Juan, de Santiago, de todos los apóstoles de Jesús, que fueron hombres ilustres, donde cuando Jesús se fue, dejó un grupo de testigos fieles que fueron ejemplos vivos. Porque mire, con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. Pedro se levantaba y ponía la mano donde la pusiera, se sanaba y se iba a lo que fuera. Lo mismo con Felipe, lo mismo con Juan, lo mismo con el otro. Fueron gente que estuvieron dotados de todos esos dones de parte de Dios. Entonces Pablo aquí nuevamente está haciendo un reclamo después que habla de esta experiencia, que es una experiencia mística. Y entonces dice, versículo 10 otra vez, por lo cual por amor a Cristo me gozo de mis debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora que entra el verso 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo había de ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy, con todo, mira ahora el reclamo que viene en el versículo 12, con todo y eso, las señales de apóstol,
han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, y señales, y prodigios, y milagros. Y si usted analiza cuidadosamente el libro de los Hechos, usted va a ver que Pablo fue náufrago. A Pablo lo mordió una serpiente en Milita, ¿se acuerdan? En la isla de Milita. Y estaban esperando que se muriera y esperando que se muriera y el hombre no se moría. Parece que es una 3 minutos de esa. O sea, Pablo tuvo todas las señales que identificaban a un hombre de Dios de la era apostólica. No fue diferente a ninguno de ellos. Con todas las señales y los milagros, dice. Versículo 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, si en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Él pide disculpas nuevamente porque posiblemente andaban diciendo que él se aprovechaba o que él lo que estaba pendiente era del dinero de la iglesia. Usted sabe que hay pastores que lo que viven es pendiente del dinero de la iglesia y no duermen pensando en el dinero de la iglesia. Y no te dan un informe de cómo se gasta el dinero de la iglesia aunque los maten. Porque ellos no quieren que la gente sepa qué están haciendo con el dinero. Imagínense. Versículo 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, está hablando de finanzas, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Qué lindo eso, ¿verdad? Cuando un pastor no está pendiente de que la iglesia lo enriquezca, sino de él está pendiente de enriquecer a la iglesia. Cuando una iglesia tiene un pastor que la ama de esa forma, eso es un ejemplo muy bonito. Pero cuando el pastor ve a la iglesia como un rebaño, ¿te has visto en los muñequitos que lo ven como un pollo asado dando vuelta en una varilla, botando mucho jugo? Un pastor no debe de mirar a una iglesia de esa forma, fíjate. Entonces ahora él dice en el verso 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno a los que he enviado a vosotros? Esa era otra cosa, la gente que trabajaba con él. Pablo era cuidadoso de quién enviaba a las iglesias. Fíjate. Mira cómo dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os acaso engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Oye, qué reclamo tan tremendo le hace Pablo, ¿verdad? Mira el verso 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras y divisiones, maledicencias, murmuraciones soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y lascivia que han cometido. Fíjate que el apóstol conocía de muchas de las cosas que estaban ocurriendo, pero el hombre estaba tranquilo, callado y cubriendo. Cuando un pastor arma una iglesia, un pastor cubre la iglesia. Y sigue orando al Señor eventualmente para que la persona que quizás anda torcida salga de esa torcedura y se enderece. Después de todo, mira el gozo que le causó Tito a Pablo. Que con Pablo, Tito era uno de los que andaba en eso, y mira cómo Tito enderezó su vida y se corrigió, ¿no? Y se convirtió en uno de los ministros competentes que ayudaba a Pablo a hacer el trabajo, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo habló ahí de esa experiencia maravillosa de lo que es el éxtasis, y vamos a abundar un poquito más en eso. Pero mira el capítulo 13, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y he dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron, y a todos los demás que si voy otra vez,
no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos vosotros mismos, dice, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea, Pablo defendió una y otra vez su testimonio, defendió su apostolado, defendió su administración en esta iglesia. Mira el verso 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y de que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. En otras palabras, prefiero estar bravo ahora escribiéndole que tener que aparecerme en persona para ponerme bravo con ustedes. Eso, el deseo del apóstol era simplemente que las personas enderezaran su caminar. El deseo de un pastor en una iglesia es que la congregación ande derecha. Que si hay alguien que está un poquito débil en alguna área, que se fortalezca, que eche para adelante, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Eso es lo importante. Versículo 9 dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y de que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Ahí está hablando de la perfección de carácter, ¿no? Por esto se escribe, estando ausentes, para no usar severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para la destrucción. Mira el verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo es un beso. Y en muchas de estos países se acostumbraba dar un beso o dos besos a la persona, ¿verdad? Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora la pregunta es esta. Mire la parte de atrás de su panfleto, en la parte de atrás. Porque Pablo estuvo en muchas ocasiones donde Dios interaccionó con él, ¿no? Entonces aquí en 2 Corintios 12, ustedes notaron que Pablo habla de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, pero que él no sabe cómo fue. Si fue en espíritu, si fue en cuerpo. ¿Cuántos aquí creen que fue en cuerpo? Yo pienso que sea una persona, lo arrebatan de aquí y se lo llevan al paraíso en cuerpo, explota por el camino. ¿Sí o no? La Biblia dice que el mundo físico fue hecho para la materia, ¿sí? El mundo espiritual fue hecho para las cosas espirituales. Si usted agarra un cuerpo y lo manda para el paraíso, mire, explota de camino. Y si llega allá arriba usted con todo este montón de carne y con todo este montón de deseos engañosos que tenemos encima en el paraíso, yo no creo que Dios es loco. Dios jamás va a permitir que una persona con deseos engañosos lo va a parar en el paraíso a ver cosas que ojo nunca había visto ni ha subido a corazón de hombre a que las vea. Con esto lo que le quiero decir es que tenemos que descartar la idea de que Pablo subió al paraíso en carne, ¿ok? En carne no fue, eso se lo puedo asegurar yo. Si usted saca un cuerpo de aquí, lo pasa por la estratosfera, se queda sin oxígeno, muerto el hombre. Hay otra cosa bien importante que yo quería decirte, que es esta. El mundo espiritual y el mundo físico se interpenetran.
están aquí mismo los dos. Aquí está el mundo espiritual y aquí está el mundo físico. Si tú andas en el espíritu, en ti se manifiestan las cosas del mundo espiritual. Si tú andas en la carne, tú no hueles el mundo espiritual ni lo hueles. Ni te da por pensar en el mundo espiritual. La Biblia dice que los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Los que son de la tierra, del terrenal, en las cosas terrenales piensan. Pero los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Tú no tienes que ir al cielo para experimentar al Señor. Porque Él está sentado en el trono de la máxima autoridad, pero también está sentado en tu corazón. Fíjate, para tú viajar en el espíritu no hay un viaje. En el espíritu, ¡pum!, así y estás allá. En el espíritu tú estás allá y estás acá. No sé si me están entendiendo. En lo físico no. En lo físico tú o estás aquí o estás allá. Pero tú no puedes estar en dos lados físicamente. A menos que seas omnipresente y omnisciente, como el Señor, que puede estar en todas partes a la misma vez. ¿Ok? Ahora, mira conmigo a Hechos capítulo 26, ahí en tu panfleto, en la parte de atrás. Aquí le dice, mira qué escritura tan bonita esta. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Lo ven en su panfleto? Aquí ahora ya no es algo oyendo. Aquí cuando le están hablando al apóstol, le están diciendo, por esta razón yo te me he aparecido a ti. Aquí hay entonces lo que se llama una manifestación visible quizá para el espíritu de Pablo en un éxtasis. Diga éxtasis. Ahora, mira cómo sigue diciendo. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aquí a Pablo se le está diciendo, mira, no solamente me has visto aquí ahora, sino que yo voy a continuar apareciéndoteme. Tú me estás viendo ahora, pero me vas a ver después otra vez. Yo me voy a aparecer a ti unas cuantas veces. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en el barco aquel? Que estaba el barco naufragando y él se levantó y dijo, no teman, ha estado conmigo hoy el ángel del Señor. Y me ha dicho que nadie va a perecer, la nave tampoco va a perecer. Ahí el capitán hizo, gracias a Dios. Mira otro verso ahí en tu panfleto, el 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate, ese es un éxtasis donde Pablo está viendo con los ojos del Espíritu al Señor. Ahora, mira el otro verso que está en 1 Corintios 9:1. Pablo pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? O sea, ahí lo ha visto. Yo quiero que cuando usted lea estas cosas no las confunda con el paraíso. El paraíso, él fue arrebatado, él no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, y dice que cuando llegó allá, ¿qué pasó? Oyó cosas inefables, pero no vio nada. La Biblia no dice que vio nada en ningún lado. ¿Ok? Usted ha oído gente que dice, no, Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y ahí ¿Pablo qué? La Biblia no dice que vio nada. Dice que oyó. Pues aquí él dice, ¿no he visto yo al Señor Jesús? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Mira otro pasaje que está en Hechos, el capítulo 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, ¿le sobrevino qué? Le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto. ¿Y qué? ¿Y qué? Y vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un lienzo que atado por los 4 puntos era bajado hasta la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ahora, la pregunta es esta. Eso fue un éxtasis del apóstol Pedro. Una visión. ¿Quién más? Un trance. ¿Quién más? Un trance, ¿verdad? O sea, un éxtasis es un punto donde Dios utiliza ese estilo, esa forma, esa experiencia, Dios lo utiliza para mostrarte algo. Una vez yo expliqué, cuando prediqué un mensaje que se llamaba éxtasis, de que éxtasis es lo que le pasa a tu cuerpo, que se queda en animación suspendida, en lo que Dios trata con tu espíritu para mostrarte algo. Siempre que hay un éxtasis, hay una visión. Pero Dios necesita ponerte en un trance, en un éxtasis, para darte una visión. Porque si no, no lo puede hacer. ¿No ves que tú tienes dos sustancias, verdad? Tú eres físico y tú eres espiritual. Y entonces lo físico y lo espiritual no congenian. Por ejemplo, ¿cómo usted explica que usted se queda dormido? Usted se queda dormido, pero usted sigue respirando. Misteriosamente, cuando usted se queda dormido, usted cierra los ojos, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que duerme con los ojos abiertos? Una vez un hermano dijo, yo duermo con un ojo abierto y cerrado porque la Biblia dice que hay que orar y hay que velar. Lo que pasa cuando tú te quedas dormido es que tú entras en un estado de inconsciencia. El espíritu se echa a un lado para que tu cuerpo pueda descansar. ¿Tú te has preguntado por qué cuando tú te levantas después que tú dormiste 8 horas, tú te levantas tan descansado? ¿Has pensado por qué es? ¿Tú te levantas cansada? Hay gente que se levantan a las 8 o a las 9 y después dicen, quisiera seguir hasta las 3. La razón científica es simplemente que cuando usted está de pie, usted está caminando, moviéndose, trabajando, con el esfuerzo físico que usted hace, usted destruye muchos de los tejidos de su cuerpo. Usted destruye, usted mata muchas células por causa de la actividad física. Cuando usted se acuesta a dormir, el espíritu se echa a un ladito y tu cuerpo cae en un estado de inconsciencia. Cuando usted está durmiendo, usted está inconsciente. Y al estar inconsciente, el cuerpo que se autosana tiene la capacidad entonces de comenzar a reconstruir todos los tejidos que tú dañaste durante el día, todos los nervios, los tendones que estiraste con toda la fuerza que hiciste, si eres una de esas personas que trabaja mucho. Y entonces, iba a decir lo otro, pero no lo voy a decir. Y entonces, pero yo creo que no tuve que decirlo porque ya todo el mundo lo entendió. Y entonces ahí usted se levanta, cuando usted se levanta relajadito, ¿verdad? Vamos a ver otra instancia, y ya estamos cerrando, en Hechos capítulo 22. Ahora pues dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, oye esto, este es Pablo, que orando en el templo, ¿me sucedió qué? Me sobrevino un éxtasis. Verso 18. Y le vi. Ponme ahí a Hechos 22, 18. Mira cómo dice Pablo. Estaba orando en el templo, le sobrevino un éxtasis. Y mira lo que dice ahí. Le vi. Que me decía, date prisa, Pablo. Date prisa. Y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque te enviaré lejos a los gentiles. Ahí Pablo tuvo un éxtasis orando en el templo en Jerusalén, donde nuevamente vio al Señor cuando le dijo, arranca y vete de aquí. En resumidas cuentas, hermanos,
Pablo relata lo del paraíso, no claramente si fue visión, pero yo sí definitivamente creo que fue un éxtasis. Aparentemente nadie puede ir al paraíso con cuerpo físico. Yo creo que eso ya lo hemos entendido, ¿verdad? El paraíso parece no ser un lugar físico, sino uno del mundo espiritual. Y las cosas que se hablan en el paraíso son unas que no suben a corazón de hombre. Definitivamente no. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas, le decía: miren con cuán grandes letras os escribo. Hay gente que dice: no, esa fue la prueba que Dios le dio en el cuerpo. ¿Se acuerdan ahorita que decíamos que para que no se gloriara le fue dado un mensajero de Satanás? Hay gente que dicen que eran los ojos y que por eso él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, en Gálatas 4. Pero no era eso. A los Gálatas le dijo una vez: yo sé que ustedes, cuando yo vine a ustedes con la prueba que yo tenía, ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelo, si hubieran podido. Pues hay gente que piensan que eran los ojos el problema. Sin embargo, fíjate, hay unos versos escriturales que están bien claros que lo dice, que lo que Pablo estaba sufriendo era una enfermedad que tenía en su cuerpo. Ponme ahí, Nerio, ponme ahí a Hechos capítulo... A Segunda de Corintios, perdón, capítulo 12, versículo 7. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, oye, enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis y desechasteis, y no me repudiasteis, es la traducción correcta, no me rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Muchos exégetas piensan que lo que le estaba pasando a Pablo no era la vista, era simplemente que tenía lepra. Y por la lepra del cuerpo, cuando él llegó donde los Gálatas, los corintios lo vieron así, pero muchos de ellos no lo despreciaron por la prueba que vieron que él tenía en el cuerpo. Así que esa es la lección de esta noche. Se acabó el capítulo 12 y 13 de Segunda de Corintios y la semana que viene comenzamos con la carta a los Romanos. No se pierda el servicio de la semana que viene, porque el capítulo 1 de Romanos es una cátedra que lo vamos a tratar de dilucidar de la mejor forma posible. Muy bendecido, gracias por la atención prestada.